buenos días, mi nombre es Luz Estela Loaiza, soy psicóloga de la Universidad Luis Amigó y trabajo como psicóloga y coordinadora del programa Unidad de Atención Integral del municipio de Amagá. El día de hoy vamos a realizar un programa acerca de la familia. Bienvenidos al consultorio. Como lo dije anteriormente, el tema de hoy será la familia. Hoy tenemos a Juan Gabriel Gómez, quien realizará unas preguntas acerca del tema y conversaremos sobre qué es la familia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué has hecho? Bien, trabajar mucho y aquí con muchas dudas e inquietudes acerca de qué es la familia. Claro que sí, bienvenido en lo que te pueda colaborar. Bueno, y vamos a iniciar con esa primera pregunta. Para nuestros televidentes y para mí, ¿qué es la familia? Bueno, la familia es un lugar de construcción del ser humano. No sé si has escuchado mucho la frase o el refrán tradicional de la familia es donde se construye. Que es el núcleo fundamental de la sociedad. De la sociedad, ¿cierto? Sí. Entonces ahí está. ¿Sí? Es realmente eso, o sea, un hombre o un individuo no nace solo, no es una isla, siempre va a nacer en un núcleo familiar, ¿cierto? Entonces, la familia es el primer lugar donde cada ser humano está y aprende las primeras habilidades, las primeras creencias, valores, exacto, todo lo que le va a permitir posteriormente en la adultez dirigirse a la sociedad. Bueno, entonces podría decirnos que dentro de la familia pues está todo, es decir, como una primera escuela, como la primera universidad es la familia. Sí, es el primer lugar, o sea, cuando llegamos nosotros a este mundo, estamos dentro ya de una sociedad constituida, ¿cierto? Esa sociedad puede estar constituida de muchísimas formas. Sin embargo, a esa sociedad con diferentes personas y diferentes creencias es la que vamos a llamar familia. Estela, ¿y qué tipos de familia existen y yo cómo puedo identificar esos tipos de familia? Claro que sí. Entonces, está la tradicional, que es la familia de mamá, papá y hermanos, ¿cierto? Está la familia extensiva, que es donde vive, por ejemplo, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, abuelos, ¿cierto? Está la familia monoparental, que es la que vive, o sea, que vive un padre de familia con uno de los hijos y también puede vivir con hermanos o así. Entonces no es solamente un tipo de familia, o sea, en una familia se pueden ver varios rasgos, o sea, varios tipos se pueden dar. Bueno, yo también puedo decir que un tipo de familia, por ejemplo, podría ser una mamá, una hija, ella sola. Esa sería otro tipo de familia. Esa sería monoparental. Una monoparental. Y otra familia podría decir, pues puedo meter también a las mascotas, también hacen parte de la familia. Sí, claro. Estos seres últimamente pues se han convertido en parte fundamental. Es más, las mascotas lo que hacen en la vida de los seres humanos es llenar espacios y vacíos que tienen. O sea, que tenemos los seres humanos. Entonces ellos se vuelven como parte de la familia. Ahora, hay algo que sí se viene presentando mucho y es que le damos, o sea, humanizamos a los animales, ¿sí? Y deshumanizamos a las personas. Entonces ya se llegan a unos extremos que no son lógicos, o sea, no se debe de pasar tampoco. Ellos están ahí para hacernos compañía, para disfrutar de la presencia de ellos nosotros, jugar con ellos y como te digo, ellos vienen a llenar unos espacios y unos vacíos que nosotros tenemos, pero tampoco para dejar de lado entonces las personas y darle una prioridad a un animal, que eso muchas veces representa. Yo conocí a alguien, Estela, hace un tiempo atrás y esta persona pues no podía tener hijos y tenía perros. Entonces yo veía que los trataba demasiado bien, los vestía, les decía, ay, niño, no sé qué, ¿verdad? Los trataba como una persona. Y a cambio, lo que tú dices es verdad, esta persona pues ya trataba a los demás seres humanos como cualquier cosa. Decirlo así, entonces yo me ponía a pensar, y yo pues hasta dónde llega el amor por una mascota y hasta dónde llega esa parte de la humanidad, es decir, como que se perdió el enfoque y ese camino. Exacto,
sí, sí. Entonces Eso pasa. esa familia que... No, pues esa familia, pues la persona tendría que ir a revisar qué pasa en sí misma. Podría pedir ayuda porque igual los animales son muy importantes, y es importante cuidarlos, pero no para humanizarlos y dejar de un lado a las personas, Claro. realmente. Entonces uno llega como a esa conclusión y uno dice, bueno, pues esta persona estaba vacía, llenó ese vacío, pero lo llenó mal. Sí, lo llenó Se ya demasiado. sobrepasó. Bueno, en fin, volviendo al tema de las familias, entonces una familia que esté compuesta por un papá, una abuela y su hijo, entonces también es monoparental. No, esas familias son las familias extensas, extensivas, ¿cierto? Hay otro tipo de familia que me faltó decir y son, por ejemplo, cuando se une una persona que está separada o una persona que está viuda con otra persona que puede ser soltera o puede ser también viuda o separada y tienen hijos. ¿Sí? Entonces, vienes tú con tus hijos, yo con mis hijos y ya tenemos otros hijos. Entonces, esa familia también es una nueva familia. Eso es como los tuyos, los míos, los y los nuestros. nuestros. Sí, y se da mucho en este momento y es la familia reconstruida. La familia reconstruida. Bueno, entonces hablamos de las familias nucleares, de las familias extensivas, sí, de las familias reconstruidas, sí, las familias monoparentales. ¿Y qué otro tipo de familias faltan ahí o son solamente esas? Sí, son como esas. Listo. Y bueno, aparte de que ya sabemos cómo están constituidas las familias, que ya hemos identificado a grandes rasgos cómo están constituidas, qué problemas o qué disfuncionalidades se pueden presentar en las familias, que es lo más recurrente. Listo, se pueden presentar varias características, ¿cierto? Entonces, para decir, bueno, la palabra disfuncional inicialmente ya casi no se emplea, ¿cierto? Anteriormente la teoría decía que una familia disfuncional era aquella que no estaba mamá y papá juntos, ¿cierto? Ahora, como podemos observar, hay mucho tipo de familia, entonces ya esa palabra desaparece en tanto la formación, o sea, sí, las personas que la conforman, ¿cierto? Bueno, pero para ser disfuncional sí se puede denotar varias características, como por ejemplo cuando hay violencia intrafamiliar, ¿cierto? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Voy a entrar un poquito a tocar pues ese tema, Juan. La violencia intrafamiliar es toda agresión que se da dentro del núcleo familiar. Y hablamos del núcleo familiar de las personas que habitan en la misma casa. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo arrendada una habitación, ¿cierto? Y esa persona va a venir a gritarme, va a venir a agredirme, aunque yo no sea familiar de ella o él, eso se considera violencia intrafamiliar solo por el hecho de estar bajo el mismo techo. Ah, interesante. Sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, violencia intrafamiliar constituye violencia hacia la pareja y violencia hacia los hijos. Y hay diferentes tipos de violencia. O sea, la violencia se da de forma psicológica, de forma verbal, de forma física y de forma económica y de forma sexual. ¿Sí? Esas son como las 5 violencias que se dan hacia la pareja y dentro de la familia, o sea que puede ser hacia un hijo o hacia cualquier persona del grupo familiar. Interesante ese concepto de violencia intrafamiliar porque no sabía que ya con el hecho de compartir un techo, ya una agresión hacia otra persona pues ya sería como violencia familiar. Lo digo porque cuando estaba en la universidad conocí a unos compañeros que compartían apartamento, entonces pues ellos no eran familiares ni nada, solo amigos, solamente ese lazo como de amistad los unía, entonces no sabía que eso también se puede llamar violencia intrafamiliar, solo con el mero hecho de estar bajo el mismo techo. Muy interesante ese concepto, no sabía. Sí. Ahora bien, Estela, yo quisiera que también habláramos sobre eso que hoy está sonando mucho como en los noticieros y todo eso, que son como las nuevas familias, cómo están constituidas. Lo digo como en el tema de inclusión sexual, en el sentido de que hay familias homoparentales. Entonces quisiéramos que habláramos de ese tema. Listo, entonces vamos a un corte comercial y ya regresamos.
¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. José. Esteban, Aarón, ven aquí. ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, regresando de los cortos institucionales, comenzamos respondiendo la pregunta de Juan. Juan, las nuevas familias, me preguntabas hace un momento, están constituidas o construidas por parejas del mismo sexo, ¿sí? Esas son las nuevas familias en este momento que hay y sí, o sea, son familias. Listo, entonces esas pueden estar constituidas por dos mamás, dos papás, etcétera, pero igual no dejan de ser familias. No dejan de ser familias. Claro que inicialmente el concepto de familia se refiere es a la construcción de dos personas que vienen con, o sea, por ejemplo, con diferentes proyectos de vida y dan vida a un ser y ya nuevamente se genera el ciclo, ¿cierto? Entonces, o sea que desde la parte biológica la familia sería eso. La familia sería eso, ¿cierto? Pero el concepto se ha ampliado bastante, ¿sí? Y ahora en este momento da lugar también a la nueva familia. Bueno, anteriormente también estábamos hablando de cuando hay violencia familiar en una familia. ¿Qué características? Intrafamiliar. ¿Qué características puede tener esa violencia intrafamiliar? Claro, entonces te contaba que hay 5 tipos de violencia. La psicológica, que es todo tipo de humillación, de por debajear al otro, de menospreciar al otro, ¿cierto? De dudar de sus capacidades, de todo el tiempo decirle, usted no es capaz, usted no sirve para nada, usted es un bruto, una bruta.
Todo ese tipo de comentarios hacen que la autoestima de las otras personas vayan, En decadencia. exacto, se vaya deteriorando, ¿cierto? Y que vayan asumiendo, o sea, que vayan teniendo miedo a enfrentarse a la vida, a enfrentarse afuera al mundo, y eso hace que haya, o sea, ya una dificultad psicológica. Eso es una. La verbal, lógicamente, es todo tipo de palabra soez, de tipo agresivo, que le llegue a la persona. O sea, yo insultarte a ti, eso ya es tipo verbal, ¿sí? La física, obviamente, es de golpes, tirar al otro. O sea, ya el hecho de yo golpear al otro, de Sí. agredirlo físicamente. De agredirlo físicamente, ¿sí? Listo. La económica es toda la humillación que se da de una parte de la pareja a la otra o a los hijos por el dinero. Es decir, es que usted no maneja el dinero, es que yo soy el que mando o yo soy la que mando. Ay, necesito algo básico y entonces no lo tiene, pero realmente la persona sí tiene plata, pero no se la da, y es una forma de manipular, o sea, de que el otro dependa completamente de mí. Hay una pregunta sobre eso, deteniéndonos, haciendo hincapié en esta pregunta, y es que, por ejemplo, las familias paisas anteriormente, antes de diversificarse pues en todo lo que hemos venido desglosando en el programa, nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestros abuelos, en ese entonces una sociedad machista enteramente, que ellos eran los que respondían por su familia, que si por ellos no se movía un botón del cuarto de la casa, entonces ya nadie más lo podía mover. Y entonces eso también, ese tipo de mujeres, nuestras abuelas, nuestras mujeres de esa época también eran muy propensas a sufrir ese tipo de cosas. Claro que sí, lo que pasa es que en ese momento pues de pronto los términos no estaban, ni los estudios estaban, ni las consecuencias que eso acarrea en la mujer o en los hijos o en el hombre, ¿cierto? Entonces no se veía tanto como violencia, sino que se veía como algo tradicional y algo normal. O sea, Claro. es que muchas veces las personas tendemos a normalizar las situaciones que no se deben normalizar, o sea, que ya encierran un agravio hacia sí mismo. Pero... Claro, y es que eso se nos vuelve un panorama. Entonces a las familias, a las personas que nos están viendo en este momento, no se les puede volver un panorama a esa situación. Es que hoy en día ya hay leyes que contemplan la protección de los derechos de los demás, que los derechos míos terminan donde empiezan los del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y ese es como el llamado de atención que le queremos dar a la comunidad, y yo también lo estoy aprendiendo, y es a defender esos derechos, a no quedarnos ahí, que eso no se nos vuelva un panorama. Claro que sí, o sea, porque las consecuencias que trae son muy graves, ¿cierto? Aparte que, por ejemplo, cuando hay niños, los niños no solamente aprenden la violencia cuando la violencia es hacia ellos, sino que ellos aprenden la violencia cuando ven a las figuras de autoridad, a las figuras paternas o las personas adultas que se agreden entre sí. Ellos están captando todo eso. Y lamentablemente esta historia lo más posible es que se repita, siempre se tiende a repetir. Entonces, de ahí, de estas familias disfuncionales, donde hay agresividad, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, bueno, y un montón de cosas, de situaciones que se puede presentar, los niños, aparte de crecer y volverse unos adultos inseguros, de enfrentarse a la vida, inseguro de sí mismo, ensimismados en sus sentimientos y en sus cosas, también se pueden volver dos tipos de forma de afrontar, o agresores o víctimas de la agresión. Entonces, claro, porque se vuelve a relacionar de la misma forma. Bueno, y sí, hay también esos niños tienen como a introyectarse dentro de ellos, como a guardarse en sus cosas, Exacto. a quedarse por allá. Y es más, yo creo que también hasta podemos hablar de autismo, niños que se ensimisman en sí mismos y que ya pues no les importa como el resto del mundo, lo obvian. Entonces eso también es muy grave. Sí, claro que el autismo ya es una parte, o sea, es una discapacidad Sí. que se genera también por la parte biológica.
Ah, ok, ¿cierto? sí. Pero sí, las personas, los niños cuando tienen esta dificultad, atraviesan esta dificultad, que están en un hogar hostil, tienden a ser así, ensimismados, encerrados, a no relacionarse con personas ni de su misma edad, ni mayores muchísimo menos, a ser personas temerosas, por ejemplo. Eso es doloroso. Entonces, muchas veces también la parte académica se ve afectada, y entonces, ay, no, pero es que usted no aprende, pero es que, claro, y entonces el niño que está viviendo en su casa, que lleva al colegio reflejado, ¿cierto? Sí, entonces ahí dices que, ay, no, eso tiene problemas de aprendizaje, vea, tiene poca atención, no pone atención en las clases, se distrae con cualquier cosa, etc. Exacto. O sea, eso también hace parte como de esa violencia que se vive en la casa. Claro que sí, o por ejemplo cuando los niños son agresivos y pelean por todo en el colegio, esa es otra forma de evidenciar eso, o sea, de ellos expresar su malestar. O si ellos aprendieron a relacionarse de esa forma, pues cómo se van a relacionar de una forma diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay muchos niños que no, que el comportamiento, que es desobediente, que es grosero, que es contestón, pero entonces, ¿qué está viendo? Claro. ¿Cierto? ¿Qué está viendo? Y eso también hace parte dentro de las pautas de creencias que nuestros niños reciben en la familia. Exacto. Es decir, bueno, usted no puede hacer eso, pero eso también hace parte de ese núcleo. Claro, entonces a los niños se les dice, no, usted debe de obedecer, usted debe ser obediente, debe ser pacífico, pero el ejemplo es completamente contrario. Claro, predicar y no practicar. Bueno, otro ejemplo para que nuestras familias que nos están observando en estos momentos en el programa del consultorio es como los Simpson. Como esa típica familia americana, ¿esa familia es funcional o es disfuncional? No, es completamente disfuncional y es más, yo a mis pacientes les sugiero que a los niños jamás los dejen ver eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Los Simpson es un programa creado realmente para adultos, porque es una crítica al sistema, una crítica a la religión, una crítica a los mismos programas de televisión. ¿Y qué pasa? Los niños no son capaces de leer ese contexto, obviamente, que es un sarcasmo, que es una crítica, sino que lo toman literal. Textual. Sí. Textual. Pero Los Simpsons sí es una familia supremamente disfuncional, porque vemos, por ejemplo, a la mamá que se entrega completamente, que da y no recibe de la forma equitativa, a Homero Simpson, que a veces pone muchos pretextos para no cumplir sus responsabilidades a tiempo, y la mayor parte lo que hace es tomar. Uh-huh. A Bart, que lo único que hace es hacer travesuras y entre más cuánta maldad logre hacer, y a la otra niña que es supremamente elevada en la parte académica y muy inteligente, pero entonces tampoco me relaciono del todo con los demás, sino que pongo una barrera. Y la bebé que nunca crece, a Maggie. Entonces, sí, ese es un programa más o menos como de una familia disfuncional. Bueno, ahí están como esos ejemplos de familias disfuncionales. Esta es la que más tenemos para decir acerca de este tema que traemos el día de hoy en el consultorio, que es la familia. No, yo considero que es muy importante que las personas que nos estén viendo evalúen qué tipo de familia tienen, ¿cierto? ¿Qué rol cumple? El rol viene siendo si soy mamá, si soy hijo, si soy el papá, si soy un hermano mayor que ayudo con la responsabilidad en la casa, ¿cierto? Y bueno, mi tipo de familia, entonces pues ya sabemos que cómo está constituida, dependiendo de las personas que la conformen. Y aparte de eso, para evaluar si hay una violencia intrafamiliar o qué aspectos se deben de mejorar para la convivencia. Saber que de ahí depende muchísimo la forma en que me relaciono cuando estoy adulto. ¿Sí? La forma en que me relaciono con mis hermanos es la forma en que yo me relaciono con mis amigos y con las personas que yo conozco. La forma en que yo me relaciono con mis padres es la forma como yo me relaciono en el trabajo y con todas las responsabilidades que yo adquiero a lo largo de mi vida, ¿cierto? Entonces es muy importante que sepamos esto, y muchísimo más que si estamos viviendo algún tipo de
violencia, nos acerquemos, por ejemplo, a la comisaría de familia, que es la instancia del municipio que nos puede colaborar acerca del tema, ¿cierto? Porque hay que proteger los derechos de los niños y los derechos propios. ¿Sí? Muy bien, Estela, muchas gracias por resolver mis dudas y mis inquietudes con respecto a la familia. No, con todo el amor del mundo, con mucho gusto. Hasta una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.